Actividad final, desarrollada por Cindy Elena Guzmán Ortiz, Natalia Correa Fierro. Asignatura Algoritmos y Estructura de Datos 2. En este video lo que vamos a realizar es la descripción y ejecución de un programa que nos va a permitir registrar y ver, y entre otras funciones, gestionar los clientes de una empresa. Entonces vamos primero a explicar el código que utiliza el programa y luego vamos a ver la ejecución de este mismo. Comenzaremos entonces con la definición y explicación del código utilizado para desarrollar este programa. Lo primero que tenemos es la declaración de 3 distintas bibliotecas, las cuales nos permitirán: la primera, el flujo de entrada y salida de datos en el lenguaje de C++. Entre esta biblioteca podemos hacer la utilización de 2 comandos muy comunes en este lenguaje, como lo es el count y el coin, el cual nos permite mostrar mensajes en la consola o pantalla donde se vaya a ejecutar el aplicativo. La segunda biblioteca lo que nos permite son 2 funciones principalmente. La primera es de hacer búsquedas y la segunda nos permite realizar un ordenamiento de los datos que tenga nuestro programa. La tercera biblioteca lo que nos va a permitir es la definición de macros, constantes, funciones y tipos de algunas operaciones que nos van a permitir la manipulación de la memoria del programa. Luego lo que hacemos es declarar una condición, la cual consta de 2 cosas. La primera es el ambiente donde se va a desarrollar o ejecutar el aplicativo. Acá la primera es si lo ejecutamos desde Windows, recordemos que su consola es MS2, y la segunda es si se desarrolla o se ejecuta en Linux. Como podemos ver, nos encontramos o lo vamos a ejecutar en un ambiente de Windows, por eso es que todos estos términos de Linux aparecen de otro color. Bueno, luego nos venimos y nos encontramos con otro comando o otra biblioteca. Esta biblioteca lo que nos permite es la utilización de prototipos, macros y constantes, los cuales nos van a ayudar a preparar y manipular la consola de texto del entorno de MS2. Recordemos que esta condición o esta biblioteca se va a utilizar solo en caso de que nosotros estemos trabajando en Windows, que es este caso en el que luego se definen varias variables. Entre estas encontramos la de clear screen. Este comando lo que nos va a permitir es limpiar la pantalla cuando un usuario o el programa lo necesite. Luego se siguen declarando diferentes tipos de variables o comandos, los cuales nos van a permitir interactuar con el programa. Bueno, ahora sí comenzaremos con la estructuración de nuestro aplicativo. Lo primero que hacemos es definir el tipo de variables con las cuales trabajaremos. Para esto indicamos que van a ser tipo alfabeto y los nombres que se le darán a cada uno de los campos que se utilizarán o se le solicitarán al cliente. Entonces encontramos RFC, razón social, dirección fiscal, código postal, teléfono, municipio y el estado. Recordemos que todo esto es para una agenda que vamos a crear telefónica de los clientes. Luego de haber declarado estas variables, ahora lo que procederemos es a declarar este comando void. Para lo que nos sirve o para lo que se utiliza es para almacenar un dato de entrada, o sea, cada que el usuario ingrese un dato, él lo que va a hacer es que lo va a guardar en la memoria para luego cuando se necesite o se vaya a llamar, él no lo pueda traer porque ya fue almacenado. Luego acá abajito declaramos otro tipo de variables, decimos que es tipo alfabético, cómo se llama la variable y cómo se va a utilizar, ¿cierto? Todo esto lo hacemos en este bloque, como les expliqué. Y ahora comenzaremos
con la definición de las funciones con las cuales se va a trabajar en el programa. Entonces acá lo que comenzamos es a declarar un menú, el cual nos va a permitir interactuar tanto el cliente o el usuario con el aplicativo. Entonces ponemos el nombre de la estructura que se le dio y unas condiciones. Declaramos el tamaño que se va a tener, tipo de datos que se va a utilizar y almacenamos un contador, el cual nos va a permitir que cada que el usuario desee siga su recorrido, sin importar pues la opción que se seleccione. Luego entonces continuamos con unas condiciones las cuales nos va a permitir ejecutar el programa. Lo primero que hará nuestro programa es comenzar a leer los campos o las variables que declaramos inicialmente. Recuerden que era RFC, razón social, dirección fiscal, código postal, teléfono, municipio y estados. Todo esto es con el fin de que cuando se le solicite al usuario, él los pueda ver y también pueda ingresar sus correspondientes datos en él. Luego entonces ya comenzamos a realizar acciones. Lo primero que hacemos es que se limpia la pantalla y luego comenzamos a mostrar el menú. El menú está compuesto de 7 opciones. La primera lo que nos permite es dar de alta a un cliente. La segunda, realizar consultas. La tercera, actualizaciones. La cuarta, dar bajas. La quinta, ordenar los registros. La sexta, listarlos. Y la séptima, salir. Luego declaramos que si el usuario desea hacer alguna de estas anteriores acciones, debe seleccionar la opción correspondiente. Ya lo que comenzamos a hacer es a declarar de acuerdo a la opción dada por el usuario y qué acciones deben implementar, ¿cierto? Entonces comenzamos a declararlas. Comenzamos con la primera condición. Si el usuario selecciona la opción 5, entonces recordemos que la opción 5 lo que nos permitía era ordenar los registros. Entonces acá comenzamos a hacer la declaración de lo que el usuario nos indica. Entonces lo primero que nos va a pedir el programa es ingrese el RFC del cliente. El RFC lo que significa es como el documento identificativo que lo van a diferenciar de los demás clientes. Cuando el usuario lo ingrese, él no lo va a ordenar y nos va a mostrar en pantalla pues cuál es el cliente que el usuario quiere que le mostremos. Luego lo siguiente es si el usuario selecciona la opción 1. Acá lo que nos va a mostrar es si un registro ya existe o no. Recordemos que esa primera opción es para dar de altas. Luego trae una condición de que si no se cumple esa condición, qué otras opciones se podría apreciar o qué opciones podría presentarse al usuario. Entonces nos indica las condiciones y nos indica que si selecciona o la condición está dentro de este rango, lo que nos mostrará en pantalla será registro no encontrado. Luego seguimos pues con la declaración de las funciones. Para el caso 1, entonces le pedirá al usuario que ingrese cada una de las variables que declaramos al inicio, en caso de que desee crear o hacer alguna actualización en el sistema. Entonces ingresa una razón social, una dirección fiscal, un código postal, un teléfono, un municipio, un estado, y cuando ya termine de ingresar todo esto, lo que le va a indicar al usuario es que fue agregado exitosamente al registro. Existe otro caso que es el caso 3 del usuario, se le mostrará la consulta que él desea hacer. Entonces se le mostrará qué campos desea modificar. Entonces encontramos campo razón social, dirección fiscal, código postal, teléfono, municipio o estado. Él va a seleccionar un registro el cual desea modificar y procederá al final de que la modifique a presionar cuál es el registro y si realmente lo quiere modificar.
Entonces ahí nos muestra, ingrese la nueva razón social, la nueva dirección fiscal, nuevo código postal, nuevo teléfono, nuevo municipio, nuevo estado, en caso de que él sí lo quiera modificar, ¿cierto? Y nos sacará un mensaje al final que era que el registro se actualizó exitosamente. En caso de que no lo requiera, lo único que será es que la pantalla se limpiará y regresará al menú anterior. Bueno, ahí entonces después de tomar esos datos, lo que nos va a hacer es que nos va a guardar eso en la memoria. Luego venimos al caso 4, que es el caso en el que el usuario quiera borrar algún registro. Entonces se le pregunta al usuario cuál registro quiere borrar. Entonces ya después de que él esté seguro y presione OK, entonces se nos va a generar un mensaje que dice registro borrado correctamente, donde se le indicará al usuario que el registro se borró de acuerdo a lo que él pretendía. Para el caso 5, es cuando uno desea ordenar. Entonces lo único que hacemos es que se presiona la opción 5. Ahora entonces sigue en caso de que el usuario presione la opción 6. Recordemos que la opción 6 lo que nos permite es mostrar la totalidad de los registros, listarlos. Se selecciona esa opción y él nos comienza a listar. Nos sacará un mensaje donde dice total de registros, el número de registros y la información que se tenga. En caso de que se seleccione la opción 7, recordemos que salir, el sistema lo que hará es pausar el sistema y sacarnos de la pantalla, porque eso es lo que desea el usuario. Bueno, ahí ya declaramos todas las funciones. Para hacer todos esos procesos se tienen que llamar o traer otros subprocesos de acuerdo a las opciones. Por ejemplo, en este caso tenemos el caso de que el usuario desee insertar más registros. Entonces tenemos un proceso que lo que hace es la opción de insertar. Nos indica cuáles son los datos que se requieren, dónde se van a almacenar y qué tipo de registros van a tener. Para eso se declara todo este proceso. El siguiente proceso que se realiza es el proceso en el caso de que el usuario quiera eliminar o borrar un registro. Entonces lo llamamos arreglo quitar. Entonces hacemos lo mismo, declaramos las variables que se necesitan, las condiciones que se tendrían, entre otros, ¿cierto? Luego sigue el arreglo que nos va a permitir recorrer todos esos registros y ordenarlos. Por eso se llama arreglo recorrer. Bueno, ya estamos llegando al final. Acá lo que nos permite esto es la opción de imprimir. Cuando el usuario quiere que le listemos todos los clientes que tenga. Entonces se declaran cuáles son los campos que debemos imprimir, qué tipo de datos tiene y dependiendo de la opción que seleccione el usuario, cuál es el registro que se le debe mostrar. Acá tenemos la opción de imprimir el archivo. Es cuando queremos que nos muestre toda la información que contenga en nuestra agenda de clientes. Acá comenzamos a hacer la declaración de unas variables, leer en línea, leer cadena, leer entero, que nos va a permitir que se cumplan las funciones que anteriormente les mencionaba. Todo esto es lo que nos permite como realizar todo el proceso del programa. Entonces tenemos en caso de que se llame a la variable de pausar, lo que nos va a mostrar es presionar una tecla para continuar. En caso de que el sistema se pause o llegue a una opción de la cual ya no se pueda seguir. Y ahí finalizamos pues ya el programa. Luego de finalizar pues la explicación de todo el código que se utilizó para generar este programa, ahora lo que les mostraremos será la ejecución de este mismo. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Entonces como podemos ver, lo primero que nos muestra es el menú con las opciones que les mencioné antes: altas, consultas, actualizaciones, bajas, ordenar registros, listar registros o salir. Entonces podemos seleccionar cualquiera. Por ejemplo, seleccionemos la opción 3. En estos momentos no se encuentran registros, por eso es que no nos va a mostrar nada. Entonces vamos a realizar otras acciones.
Lo que haremos entonces es crear un cliente para poder utilizar las demás opciones. Seleccionamos la opción 1, ingresamos un número de documento cualquiera, ingresamos una razón social, una dirección. Recordemos que todo esto es con el fin de probar y mostrarles a ustedes que el programa sí funciona. Les damos un código postal, un teléfono, el municipio y un estado. Listo. Como podemos ver, se nos generó un registro que fue agregado exitosamente. Entonces ahora seleccionamos la opción 2, la cual nos va a permitir consultar el registro que ya hemos creado. Ingresamos el número de documento que le asignamos a nuestro cliente anterior y ahí nos va a mostrar toda la información que le asignamos. El RFC, la razón social, la dirección fiscal, el código postal, el teléfono, el municipio y el estado. Podemos entonces ahora sí seleccionar la opción 3. Él nos va a pedir que ingresemos un número de cliente. Ingresamos, él dice que seleccionemos cuál es el campo que deseamos modificar. Pongamos que es el teléfono, la opción 4. Entonces él dice que ingrese el nuevo teléfono que se le va a asignar al cliente. Lo ingresamos y ahí dice que el registro ya se actualizó correctamente. Bueno, ahora lo que haremos será seleccionar la opción 5. Ahí ya nos ordenó los registros. O la opción 6, que lo que nos hace es que nos muestra y nos lista los registros que tengamos. En este caso solo tenemos uno, por eso es que nos lo muestra así. Y por último tenemos la opción 4, la cual nos va a permitir eliminar o dar de bajas un cliente. Ingresamos el número de cédula del cliente y nos dice que ya el registro se borró. Entonces vamos a ver si nos permite hacer una consulta, pero como no tenemos registros, nos va a aparecer eso. Por último, utilizaremos la opción 7, que es la que nos permite salir. Nos saca el mensaje que si deseamos continuar y nos saca la pantalla. Esto fue todo por hoy.